bienvenido a lo primero a mi magazine. Gracias. Y si te parece bien, antes de pasar a hablar de Oscuro Deseo, tu último estreno, me gustaría eh, preguntarte, antes que nada, si recuerdas si hubo un momento exacto donde tú supiste que querías dedicarte a la interpretación o si fue un sentimiento que tuviste desde siempre. Mm, Siento que es algo que con lo que nací. Es algo que siempre estuvo ahí presente. Sin embargo, eh, yo sí considero que los actores nacen y después se hacen. Era algo que estaba ahí latente. Yo siempre pues tenía mucha inquietud por el canto, por la música, por todo lo que tenía que ver con artes. Cuando era niño y alguien preguntaba quién quiere hacer la presentación de tal cosa, yo levantaba la mano. ¿Quién quiere ser el maestro de ceremonias? Yo levantaba la mano. Eh, y poco a poquito eso se fue desarrollando y se fue haciendo mucho más presente. Sí. Y cuando conocí el teatro, que fue a partir del taller de teatro en la secundaria, cuando yo tenía 13 años, la primera vez que me paré en el escenario para hacer una obra de teatro, o sea, es una sensación que recuerdo en este momento y me sigue emocionando, se me pone la piel chinita, como decimos en México, y me parece que fue entonces cuando descubrí que esto era lo que yo quería hacer por el resto de mi vida. ¿Y ha sido fácil el viaje desde esa toma de decisión, digámoslo así? No, 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 para nada, no, no ha sido nada fácil. Fácil es la última palabra que realmente se me ocurre para describir lo que ha sido este proceso, esta trayectoria de poco más de 18 años. Fascinante, puedo decirlo. Eh, eh, Han sido como un sube y baja, como una Sí. montaña rusa. Muy difícil y al día de hoy lo sigue siendo también. Uno piensa que una vez que tienes una gran oportunidad en algún proyecto, una vez que tu carrera se empieza a solidificar, que las cosas van siendo más fáciles. La realidad es que esta es una carrera de resistencia y una carrera en la que todos los días tenemos que seguir tocando puertas y la clave está en que el 99% de esas 100 puertas que tocamos se cierran y solo una se abre. Entonces uno tiene que aprender a lidiar eh, con las decepciones, con la frustración y no perder foco en lo que Claro. uno quiere y en lo que uno busca y no cansarse, no claudicar, ¿no? Cuando hablo con muchos compañeros tuyos de profesión, siempre me comentan que ellos tuvieron que pasar por ese proceso de entender que lo que tú dices, ¿no? Y cuando te dicen a lo mejor este papel no es para ti, que no era un rechazo a nivel personal, sino que quizás no se era en ese momento el perfil adecuado. No sé si tú también tuviste que pasar por ese proceso. Definitivamente, y yo tengo la firme creencia en que todo en esta vida sucede por algo y que cuando aquellas oportunidades que he buscado no se han dado, tiempo después entiendo por qué no se dieron y comprendo perfectamente que las cosas que han llegado a mi vida han sido porque yo he estado listo para recibirlas y para aprender de ellas. Yo considero que la actuación, más allá de una profesión, también es un camino de vida, un camino de autoconocimiento. O sea, la actuación es muy similar a la vida misma y lo digo porque es un camino que está lleno de sorpresas, un camino que está lleno de cosas hermosas, increíbles, pero también como la vida misma de momentos difíciles. Entonces, pues hay que aprender a subirse a la ola y entender que en algún momento tendremos que bajarnos y esperar a que venga la siguiente ola y así es. Uno aprende de cada proyecto y de cada personaje al que da vida. Muchísimo. Yo te puedo decir firmemente que yo soy uno cuando comienzo un proyecto y que termino ese proyecto siendo otro. Cada personaje, cada proceso creativo me enseña y me obliga a adentrarme en cosas que hasta ese momento para mí eran desconocidas y me parece que eso es lo fascinante y eso es lo que me mantiene entusiasta todos los días porque pues como tal, como en la vida misma es nuevo, es Sí. diferente y está lleno de sorpresas. ¿Cómo llega Oscuro Deseo a tus manos? Llega pues, un tanto sorpresivo en un proceso en que yo venía saliendo de la filmación de otro proyecto que había sido muy demandante,
a nivel físico, a nivel mental, había sido también un enorme reto y en un momento en el que yo necesitaba descansar. Lo primero que dije cuando me llamaron para ofrecerme el personaje, porque no fue un personaje para el que tuve que audicionar, sino que me llamaron directo para hacerlo. Y lo primero que dije fue no. Y dije no porque estoy agotado, porque pues, sanidad mental y sanidad física necesito descansar. Sin embargo, este proyecto viene de la mano de Argos, que para mí es la productora que ha marcado la historia de la transformación de la televisión en mi país y en muchos sentidos también en Latinoamérica. Han sido, como decimos en México, punta de lanza para crear contenidos diferentes, para contar historias de una nueva manera, ¿no? Desde hace muchos años. Y yo tuve la fortuna de hacer mi primer proyecto con ellos en el 2007 y al día de hoy he hecho casi un proyecto cada año desde entonces con ellos. Entonces es una productora que conozco muy bien y a la que considero familia. Y cuando me llama Ana Vega, que es la directora de casting, lo primero que le dije fue: Ana, tú sabes que estoy exhausto, acabo de terminar un proyecto con ustedes y necesito descansar. Y me dijo: Eric, tengo este proyecto que yo considero que hasta el momento puede ser uno de los más grandes retos que has tenido enfrente. Originalmente estábamos buscando un actor que fuera 15 o 10 años más grande que tú, pero no lo hemos encontrado. Y hoy que pensé en ti, que puse tu nombre sobre la mesa, pues el resto del equipo se entusiasmó y dijo que tú lo podías hacer. Entonces quiero ofrecerte este reto porque sé que te gusta. No me contestes nada ahorita, te voy a enviar los primeros 3 capítulos, léelos y después de eso platicamos. Y yo, recordando ese momento, estaba acostado en el sofá en mi casa, hecho pedazos. Y instintivamente tomé el iPad que tenía ahí al lado, los capítulos habían llegado, comencé a leer Oscuro Deseo y no pude parar. De cuando comencé a leer el primer capítulo a cuando terminé el tercero, no me moví de mi asiento. Y terminé de leerlos, tomé el teléfono, le llamé a Ana y le dije: Ana, sea como sea, yo tengo que ser parte de este proyecto. Tienes toda la razón, te lo agradezco en el alma. Cuando comenzamos. Así llega Oscuro Deseo. ¿Qué te transmitió cuando leíste esos 3 primeros capítulos? ¿Qué hubo en ti para decir sí o sí, tengo que estar dentro? Me emocionó muchísimo, primero. Leer una historia atípica, porque es una historia muy distinta a otras que se han producido en mi país. En los últimos años en México se han hecho muchas comedias románticas, muchos proyectos que tienen que ver con el clima político por el cual estamos atravesando, o muchas historias que tienen que ver con los diferentes movimientos sociales y las inquietudes que tenemos como mexicanos y como latinoamericanos. Y este proyecto ofrecía algo diferente. Yo comencé a leerlo y me empezó a emocionar muchísimo. Primero porque página a página me invitaba a descubrir más, a querer imaginar qué era lo que iba a pasar. No me separó del papel, sino que me involucró a la historia y desde el primer momento yo me ponía en los zapatos de cada uno de estos personajes. Y eso me pareció increíble. Segundo, que yo soy amante de los thrillers. Lo que más veo en el cine y en la televisión siempre son historias construidas a partir del thriller y de la novela policíaca. Yo soy fanático de estas películas en blanco y negro de los 40s y 50s de detectives, ¿no? Usando sombreros. Y entonces esta historia tenía eso. Y lo otro que, el tercer punto fue que vi que era una historia completamente actual. Una historia que tiene que ver con hombres y con mujeres como los que yo puedo encontrarme en la calle. Hombres y mujeres que no tienen la vida resuelta, que están lidiando paso a paso con muchísimos problemas, que tienen que reinventarse constantemente, que tienen que tomar decisiones que a veces son asertivas y a veces están completamente equivocadas y que tienen que lidiar con eso. Entonces me hizo muy parecido a la vida y también me enamoré del personaje de Esteban. Fue un hombre al que desde el principio yo sentía que tenía ganas de abrazar y me pareció muy interesante construir la historia de este hombre que ha tenido muchas carencias, que siempre ha estado en el segundo lugar porque el hermano siempre ha llegado antes que él a
a todos los sitios y a todos los momentos importantes de su vida. Y me parecía muy interesante explorar a un hombre desde su luz y luego ir construyendo todas sus sombras, que a final de cuentas es lo que va predominando, un hombre que carga el mundo en sus hombros y que físicamente va mutando. En fin, creo que esos elementos fueron los que me hicieron decir, esta es la historia. Es cierto lo que tú comentas. Aquí, por ejemplo, también ha pasado ese proceso que tú acabas de describir de empezar a ver personajes más cercanos a la realidad, que el público se sienta mucho más cerca de eso que se está mostrando en televisión, porque aquí también hemos tenido ese proceso de que parecía que todos los proyectos tenían que ir enfocados como al público en general y que cada personaje tenía que ir como a una parte casi muy determinada de cada parte de la familia, como que el bueno era excesivamente bueno, el malo era malísimo y nunca encontrabas ningún tipo de luz y de sombra. Y a lo que tú comentabas, ¿no? Que al final creo que la ficción está empezando a ir por ese camino de mostrar personajes que se equivocan y que aciertan, como hacemos todos los demás en nuestra vida diaria. Definitivamente, y creo que también ese ha sido el gran éxito de los contenidos que se han generado en España, que me parecen padrísimos. Había muchos contenidos novedosos y que retrataban al ser humano con todas sus capas, pero están como muy en el cine, que eran los proyectos que a nosotros nos llegaban. Y cuando comienzan a abrirse estos proyectos también en la televisión, pues España se convierte en uno de los mejores productores de contenidos para la televisión en streaming y para la televisión en general en el mundo. Y creo que tiene que ver con eso, con acercarle proyectos a la gente que tengan que ver con nosotros y con lo que estamos viviendo allá afuera. ¿Recuerdas si hubo una característica especial que te llamase la atención de Esteban para iniciar desde ahí su construcción? ¿Hubo algo específico? Sí, la dificultad que tiene para caminar, esta lesión crónica en la pierna, pues que lo ha obligado a transformarse, no solo en lo físico, sino en lo interno. De entrada eso me parecía profundamente interesante porque primero yo nunca había interpretado a ningún personaje con una lesión física como esta. Y te puedo contar que cuando yo comencé a caminar con el bastón en mi vida cotidiana, días antes semanas antes de comenzar con el rodaje, cuando comienzo con todo ese proceso de exploración, me doy cuenta con la manera en la que el mundo me miraba. Yo salía a la calle y encontraba miradas que buscaban ayudarme, ¿no? Como tratando de ayudar a aquel que tenía esta discapacidad, ¿no? Otras miradas de lástima, otras miradas de admiración, y eso me dio la pauta para comenzar a escribir la partitura de este personaje, porque entendí cómo los demás personajes podían ver a este hombre y de alguna manera ahí nace el resentimiento a partir del cual yo comencé a construir este personaje. Un hombre que tenía toda la ilusión, todas las ganas y mucho que dar, y de repente se ve golpeado por la vida una vez, golpeado por la vida una segunda vez, y comienza a cargar todos estos resentimientos que en un punto de la historia explotan y no hay vuelta atrás. ¿Cómo se convive durante esas semanas de rodaje con un personaje, como lo que tú me estás describiendo, al que hay que darle tanto a nivel físico como emocional? Porque imagino que equilibrar esa energía en ocasiones a lo mejor ha sido un poquito más complejo, ¿no? Lo fue un proceso agotador. Creo que el venir ya cansado, personalmente, ¿no? Que te decía que venía saliendo de otro proyecto, me ayudó también, porque todo eso lo pude incorporar al personaje, a la dificultad para caminar, a la dificultad para levantarme todos los días e ir a filmar, y todo eso lo fui haciendo parte del personaje. Me parece que el primer proceso de construcción de un personaje en el que yo realmente escucho tanto lo que el personaje me estaba pidiendo y yo cedí ante cada una de las cosas que este personaje me pidió. Durante el proceso de exploración hubo un momento en el que yo sentí que este personaje por alguna razón no veía bien, que tenía dificultad para mirar, porque yo empecé a encontrar como una manera de mirar en el que estaba como cerrando los ojos y había como cierta dificultad para ver. Entonces dije, este personaje tiene que usar lentes.
Y me pareció maravillosa la analogía de aquel que no ve bien, pero tiene la capacidad de verlo todo, desde atrás, desde lo alto, desde las sombras, ¿no? Y entonces empecé a jugar con todas estas cosas y eh, Esteban me provocaba pesadillas en las noches. Es un hombre pues, que no solamente vive con un dolor constante, sino que también consume analgésicos muy fuertes, que se ha refugiado en el alcohol también para poder sobrellevar y compensar de manera errónea pues, todas las emociones por las cuales transita, que suda muchísimo. En todas las escenas yo pedía que me pusieran agua porque yo decía, este hombre está sudando, no solamente el alcohol que se bebió durante todo el día, sino también los analgésicos y el esfuerzo, ¿no? Entonces sí, fue agotador, pero fue profundamente satisfactorio. Te puedo decir que hasta el día de hoy es el personaje que más he disfrutado interpretar, porque me fue invitando a conocer cada una de estas capas y me fue pues invitando a explorarlo. Y la invitación sigue abierta al día de hoy. Es profundamente emocionante pues que tendré la oportunidad de seguir explorando este personaje y esta historia, y eso me parece fascinante. Uno como actor disfruta mucho más cuantas más capas tiene el personaje. Sí, claro. Yo en mi carrera, y lo he dicho durante muchos años, he disfrutado mucho más hacer personajes del lado antagónico, porque generalmente son los personajes que están mejor escritos, que son más complejos, que tienes mayor oportunidad de ir diseccionando al personaje como si fuera una cebolla, ¿no? Yo siempre digo, hay que irle quitando capas y capas y capas hasta que llegamos al mero corazón, al mero centro. Eh, sí, es increíble poder explorar personajes así. Y hay que dejarse llevar por el personaje. Sí, hoy lo entiendo mucho mejor que antes en mi carrera. Para mí fue una experiencia increíble trabajar a Esteban como lo trabajé. Fue un proceso un tanto más vivencial. Yo siempre me había recargado para construir mis personajes, hablando en términos actorales, mucho más del lado formal, y había coqueteado solamente con lo vivencial, y este personaje me invitó a vivirlo mucho más eh, pues desde las entrañas, desde el estómago, y fue un proceso fascinante. Cuando estabais dentro de las grabaciones, ¿sentíais o tú sentías que el proyecto podía funcionar tan bien cara al público? ¿Había esa sensación? Lo supe desde que leí los primeros 3 capítulos. La sensación estuvo ahí porque dije, si yo estoy conectando en el papel de esta manera, no solo con historias, sino también con los personajes, significa que ya desde el papel está bien construido y esto transmite. Y, y yo sentía que este proyecto iba a funcionar, pero pues yo imaginé que iba a funcionar muy bien en Latinoamérica, que iba a funcionar muy bien quizá en Brasil también, porque a final de cuentas Maite tiene una presencia muy fuerte en Brasil por la manera en la que ha construido su carrera. Yo soñaba con que el proyecto funcionara en España, pues llevo muchos años queriendo trabajar por allá y comencé a abrir ya algunas puertas y decía, bueno, pues los hispanohablantes podemos Sí. accesar a este contenido, pero jamás me imaginé me emociono otra vez, jamás me imaginé que pudiéramos pues, estar en el top 10 de más de 77 Sí. países en el mundo, que lugares como Emiratos Árabes, como Irán, como Grecia, Polonia, de repente estuvieran recibiendo tan bien este proyecto. Y vuelvo a lo mismo, me parece que la clave está en que estamos contando una historia que tiene que ver con seres humanos, Sí. no con nacionalidades, no con idiosincrasias. Estamos contando una historia de seres humanos que pudiera ser contada en cualquier parte del mundo, y eso, cuando lo haces bien, atrapa. Yo creo que al final, cuando una historia es honesta, el público, da igual de dónde sea, percibe esa honestidad y se engancha al proyecto desde el inicio. Sí, y va a sonar un poco cursi esto que voy a decir también, pero fue un proyecto construido a partir del amor. Creo que nunca en mi carrera se había dado un clic tan contundente con todo el equipo creativo. Y todos estábamos ávidos
de hacer algo diferente en lo personal, de enfrentar este reto y tener oportunidad de construir algo que nunca antes habíamos hecho en nuestras carreras. Se trabajó en equipo desde la construcción de los personajes, de las ideas que fuimos aportando, siempre fueron bien recibidas. Y se hizo con el corazón, pusimos alma, corazón y vida en este proyecto. Lo que más me gusta cuando os puedo entrevistar es que al final siempre termino aprendiendo cosas nuevas de vuestra profesión, y me estoy justo acordando de un compañero de profesión, pero aquí en España, que me comentó que él empezó a disfrutar de verdad de ser actor cuando comprendió que lo más importante es lo que tú dices, ¿no? El buen trabajo en equipo y que cada uno deje sus egos a un lado. Así es. Eso es para mí la actuación. La actuación tiene que ver con dar todo el tiempo. En la actuación uno solamente se tiene que preocupar por el otro. La atención uno la tiene puesta en el compañero que tiene enfrente. Es como esto. Yo estoy haciendo ciertos gestos, estoy modulando mi voz de manera en la que el mensaje que yo quiero darte llegue. Y estoy pensando solamente en eso, estoy pensando en ti y en poderme comunicar bien contigo. Y la actuación es así, es de una generosidad maravillosa. Se trata de dar en todos sentidos. ¿Cómo recibes y qué sientes cuando sabes que hay una segunda temporada? Uf, vacilo. Para mí lo más emocionante es esto que te decía, la oportunidad de poder seguir explorando este personaje al que amo tanto. Yo amo a Esteban Solares profundamente. Si me lo topara enfrente, te digo, quisiera darle un gran abrazo, ¿no? Creo que si alguien le hubiera dado un abrazo a tiempo, quizá la historia no hubiera llegado hasta donde llegó. Creo que es muy emocionante, y aquí nuevamente digo, viene un reto todavía mayor, porque cuando tienes un proyecto que es tan exitoso, Sí. Lo mínimo a lo que uno aspiraría sería obtener el mismo resultado, pero como a mí me gusta siempre ir más allá, pues digo, esto tiene que ser mejor todavía. Entonces tenemos un reto enorme enfrente, un reto en cuanto a la construcción del guión, en cuanto al desarrollo de los personajes, en cuanto a la calidad de la producción. Me parece que tenemos que ir todavía más allá y seguir sobre todo retratando de manera fiel esta historia. No perdernos en el camino, no recargarnos ahora en la forma, ¿no? Porque mayor producción no quiere decir mejor calidad ni mejor historia, sino mantenernos fieles a lo que estamos contando y pues sí, podemos hacerlo mejor todavía. Cuando uno se pone a leer el feedback del público y ve esa respuesta tan positiva, ¿siente cierta serenidad? Siento mucha emoción. Yo no hago lo que hago buscando ni el reconocimiento, ni los aplausos, ni la aceptación como tal de la audiencia. Me parece que eso es una consecuencia de. Yo trato de serle fiel siempre a mi proceso personal y a entregar el alma y entregar mi mayor esfuerzo en cada una de las cosas que hago para estar a la altura del proyecto, de la historia, y contarlo con la mayor veracidad posible. Es muy satisfactorio, eso sí, ver que aquello que uno hizo con tanto corazón esté llegando y que el mensaje esté llegando de la manera correcta. Me encanta que de repente la lectura del personaje de Esteban tenga mucho que ver con la construcción que yo hice y con la búsqueda que yo estaba haciendo, que la gente se identifique con él, porque es un ser humano, a pesar de todas las cosas malas que pudo haber hecho, ¿no? Que la gente se sigue identificando desde el punto humano, y eso pues es muy gratificante. Siempre nos dicen que la música sana, y yo muchas veces he hablado con compañeros de profesión tuya que digo que, y siempre les comento, ¿no?, que también hay personajes que sanan. Sí, así lo creo. Personajes e historias. A lo largo de mi carrera he tenido la fortuna de trabajar en diferentes proyectos, y hay uno sobre todo que hice hace 10 años ya, en el 2010, que se llamó Las Aparicio. Y fue un proyecto que construimos para un nuevo canal, y el eslogan del canal era la televisión más abierta que nunca.
y logramos contar una historia que justamente tenía que ver con eso, con que habláramos sin tapujos, sin máscaras, sin miedo, de las cosas importantes de la vida. Y te cuento esto porque los mensajes que yo recibía, o que sigo recibiendo al día de hoy de esa serie, son mensajes de agradecimiento profundo. La gente no dice, uy, qué bien ese personaje, o lo disfruté mucho, sino que la gente nos da las gracias por haberles dado voz, por haber hablado de todas esas cosas que hasta ese momento ellos no podían hablar en casa. Mujeres que me escriben, gracias por lo que dijiste en esa escena, porque a partir de ese momento yo pude hablar con mi marido o con mi mujer, ¿no? De una manera distinta. Gracias por darnos voz a aquellos que hasta ese momento no lo teníamos. Me recuerda también a Sense8 y tener la fortuna de participar en ese proyecto, porque también le dimos voz a todos aquellos que necesitaban. Y eso me parece profundamente emocionante. Creo que sí, la música sana, porque así ha sido en mi vida, pero también hay personajes de historias que consiguen hacerlo. Y para terminar, ¿qué has aprendido de Esteban en esta primera temporada? Uy, que cuando uno pone el alma y el corazón en aquello que quiere, el resultado siempre será positivo. Aprendí también a escucharme más a mí mismo, a seguir mis instintos, a dejarme llevar con la certeza de que allá abajo había alguien que me podía sostener si me caía, ¿no? Me parece que, por sobre todas las cosas, me invitó a adentrarme en un proceso de construcción de personaje que no se va a quedar ahí, que yo voy a seguir adoptando para el resto de los personajes que tengo en mi vida. Se abrió, es como si se hubiera abierto la caja de Pandora, como que concibo la actuación desde un lugar completamente distinto ahora. No sé si completamente distinto, pero sí desde un nuevo lugar, desde una nueva arista, y eso me emociona mucho. Pues Eric, muchísimas gracias por este ratito. Ay, gracias a ti. Es súper emocionante el hecho de poder platicar contigo, de que juntos sigamos rompiendo barreras, sí, que sigamos acercándonos, de usar la tecnología para acercarnos, para construir puentes y no fronteras, ni paredes, ni muros, ¿no? Me parece emocionante y te agradezco a ti y a todo el equipo por allá, por esta ventana, por la posibilidad de charlar, de conocernos y de hacerle llegar al público en España un poquito más de este proyecto, sí, y un poquito más de lo que soy. Muchísimas gracias de nuevo. Todos los éxitos para la segunda temporada. Muchísimas y ojalá volver a charlar contigo en esa segunda temporada. Por supuesto que sí, la puerta siempre abierta. Un abrazo enorme, Eric. Igual para ti. Un abrazo y un beso. Un beso.